Solamente una oración cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla, tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretida en tu mirada, derrotada y desde el suelo, temblorosa y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi Maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegada a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. He esperado este momento toda mi vida. Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Esperamos, como siempre, que todos y cada uno de ustedes estén muy bien. Nosotros también, gracias a Dios, estamos muy bien, todos. Y como siempre, gracias por estar, y también una gratitud especial para con todo el equipo que trabaja y hace posible todo esto. Como recordarás, Dios nos ha estado revelando y mostrando y enseñando principios maravillosos, diría yo, acerca del funcionamiento de nuestra vida espiritual. ¿Verdad? Es como que Cristo vive en nosotros.
y por ende que nuestro cuerpo, nos dice el Señor en su palabra, es el templo donde Él habita ahora, el templo del Espíritu, dice la palabra. Es una verdad maravillosa con implicaciones increíbles. También se nos enseña y se nos revela que a partir de que tenemos al Espíritu con nosotros, de que Cristo vive en nosotros, podemos andar en el Espíritu. Y no solo eso, sino que podemos ser llenos del Espíritu. Y también, como hemos venido compartiendo últimamente, experimentar una vida plena, una vida maravillosa a partir de esa realidad. Pero también hemos estado estudiando y repasando y revisando y aprendiendo que estamos en medio de una guerra. Que esa vida maravillosa que tenemos por delante es una vida que hay que conquistarla, que hay que conquistar, que hay que luchar, que hay que entrar en una guerra. De eso hablamos apenas hace un par de semanas, eso venimos hablando. Y aquí el punto es que los convertidos tenemos esta guerra espiritual y es una guerra real y tenemos, como veíamos, enemigos espirituales. Y en un sentido, esto es congruente con el hecho de que, como nos dice la Escritura en Colosenses capítulo 1, verso 13, nosotros hemos sido trasladados de un reino a otro. Y por eso tenemos esta guerra espiritual tan tremenda y tan fuerte que tenemos. Te leo, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Checa este dato. Está hablando de la vida espiritual, como digo. Está hablando de la vida espiritual que tenemos. Hemos sido librados de la potestad, del poder de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados al reino de Dios, al reino de Jesucristo. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y bueno, por cierto, si aún no has sido trasladado, si tú eres una persona que no ha sido librada de la potestad de las tinieblas y trasladada al reino de Jesucristo, bueno, pues qué te digo, te lo recomiendo ampliamente. Conviértete al Señor. En serio, te recomiendo que lo tomes en serio, que te entregues a Jesucristo, que le des tu alma al Señor, que te rindas a Él, que lo busques, que hables con Él, que le pidas que venga a tu vida, que lo llames, que lo invoques, que pases por esta experiencia increíble que la Biblia llama la conversión o el nuevo nacimiento. Si quieres saber más al respecto, ya sabes que puedes contactarnos y con mucho gusto podemos, por medio de correo electrónico o de una videoconferencia o hasta en persona, sentarnos a platicar y poder explicarte un poco más acerca de cómo es este traslado, esta conversión, este paso de un reino al otro. Y bueno, en esta guerra de la que estoy hablando y de la que he venido hablando en estos días, en estas semanas, hay muchas batallas que enfrentar. No es nada más una. Hay muchas batallas diversas, distintas, y en cada creyente, en cada persona que ha vuelto a nacer, las batallas son diferentes. Unos las experimentan en un momento de su vida, otros en otro momento. Son batallas similares en muchos casos, pero cada uno vive la batalla o la experimenta de distinta intensidad, de acuerdo a un montón de factores, ¿no? De acuerdo al contexto, a la edad, a la trayectoria de la persona, a la personalidad de cada quien, en fin, pero son guerras, son batallas que vamos a experimentar y que son una realidad. Mira, te comparto 1 de Pedro, capítulo 2, verso 11. Dice, amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí se nos está hablando de una batalla, de una guerra real entre nuestros deseos carnales y nosotros. Dice aquí que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tenemos
Todos los convertidos tenemos esta lucha espiritual interior, esta guerra que está en nuestra contra. Nuestros deseos carnales están en nuestra contra y batallan contra nosotros o nosotros contra ellos. Hay una batalla, es real. Es muy fuerte. Es tremendo este punto, ¿no? Incluso fíjate, este texto que te comparto se nos dice que esta batalla, esta lucha, este combate, esta guerra no llega a ser física. Se mantiene siempre en el ámbito, en el entorno espiritual. Es un asunto de nuestra parte inmaterial. Hebreos capítulo 12, verso 3. Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces, aquí se nos dice que esta guerra, esta lucha no trasciende a lo físico. No es una guerra que tenemos que librar física, en donde podemos recibir heridas físicas y sangrar, ¿no? Es una lucha contra el pecado, es una lucha espiritual. Fíjate, quiero compartir contigo este dato interesantísimo. Esta palabra que tenemos aquí en el versículo 4 de Hebreos 12, combatiendo, que habla de esta guerra de la que estoy hablando, es la palabra griega antagonizomai. Antagonizomai. Es interesantísima esta palabra, que es literalmente la palabra antagonismo. Aparece solamente aquí en todo el Nuevo Testamento. No la encontramos en ningún otro lado. Es el único texto donde aparece esta palabra, antagonizomai, que es nuestra palabra antagonismo de nuestro léxico cotidiano. Y el significado de esta palabra es incompatibilidad, oposición o rivalidad entre personas, opiniones o ideas. Otra acepción dice oposición sustancial en doctrinas y opiniones. Y una última dice acción contraria. Acción contraria. Entonces, también podríamos parafrasear este texto y leerlo así: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, antagonizando con el pecado o contra el pecado. O podríamos también leerlo como: porque aún no habéis resistido hasta la sangre en oposición contra el pecado, o oponiéndonos contra el pecado, o rivalizando contra el pecado. Estamos hablando de lo mismo. Y existe un antagonismo entre nuestra nueva vida espiritual y el pecado. Hay una lucha, hay una guerra. Pero uno de los pasajes más claros, mis queridos, sobre esta guerra espiritual en la que estamos, y es una revelación, este texto es fantástico, es maravilloso, está en 2 Corintios capítulo 10, verso 3. Este texto es una joya espiritual, mi querido. 2 Corintios 10:3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El cuadro clarísimo aquí es militar. Es de una guerra, es de armas, de un esquema, de un contexto totalmente militar. Pero particularmente el cuadro es de una fortaleza o de fortalezas. Fortalezas que en la antigüedad existían. El Imperio Romano tenía muchas
Hay una muy famosa, el Fort Antonia, que estaba ahí en Jerusalén, a un lado del templo. Y otras en Cesarea, por ejemplo, en Cesarea Marítima, ahí había otra. En fin, en aquellas épocas y en aquellos lugares había fortalezas romanas, pero estas existen desde antes. Tú lo puedes checar, te invito y te recomiendo sinceramente la investigación y el estudio de este tema de las fortalezas en el Antiguo Testamento. Es increíble. La Escritura nos dice que el rey David hizo su residencia en una fortaleza, la fortaleza de Sión, que ya estaba ahí cuando él llegó al lugar. Eran lugares, normalmente ciudades pequeñas, amuralladas, con muros altos, con torres. Eso era una fortaleza. Y lo que pasa es que en nuestra vida, aquí el Señor nos está comparando, nos está explicando que en nuestra guerra espiritual existen fortalezas que deben ser destruidas. Y de veras insisto en que, si te interesa, es fascinante el estudio de cómo en aquellas épocas las ciudades, los enemigos a conquistar se atrincheraban, y cuando lograban hacerlo en una fortaleza, en una ciudad fortificada, con muros, con torres, era más difícil, mucho más difícil derribarlas, destruirlas. Y entonces aquí encontramos este cuadro perfecto. Una fortaleza en nuestra vida espiritual es algo que es muy fuerte, que está muy arraigado, que es como impenetrable. Son aquellas cosas que aparentemente, o a veces no tan aparentemente, no podemos cambiar, no podemos dejar. Son verdaderas fortalezas. Entonces, fíjate, hablábamos de que tenemos que hacer morir, y que es parte de nuestra vida espiritual, nuestra guerra espiritual. Hay que hacer morir al enemigo, hay que hacer morir, ¿se acuerdan? Las cuestiones sexuales y la ira y la mentira y una serie de cosas, pero aquí se nos dice que tenemos que destruir aquellas cosas que están arraigadas completamente en nuestra vida, fortalezas, y debemos derribar sus muros, que en este caso son los argumentos y toda altivez, dice versículo 5, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí el principio es así, mira, todas aquellas cosas que son fortalezas en nuestra vida, que han llegado a convertirse en verdaderas fortalezas, están rodeadas de argumentos. Argumentos que las sostienen, que las soportan. Por eso dice, versículo 4, que las armas de nuestra milicia son poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Y siempre, para poder conquistar una fortaleza había que derribarle los muros. Así era, o derribar las puertas. Tenías que derribar para poder entrar, para penetrar y entonces tomar control de aquella fortaleza, de aquel lugar. Entonces aquí se nos dice que son argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Fíjate, entonces aquí tenemos que recordar que todos nosotros tenemos esta capacidad argumentativa por medio de nuestros razonamientos, ¿no es cierto? Y así es como funcionamos. Así es como funcionamos todos los seres humanos. Si alguien nos pregunta por qué hacemos lo que hacemos, o por qué no hacemos lo que no hacemos, o por qué pensamos como pensamos, o por qué creemos lo que creemos, por lo regular presentaremos argumentos que le dan sustento a nuestras respuestas. Y normalmente lo manejamos por medio de nuestros razonamientos, normalmente. Porque mira, según el diccionario, un argumento es un razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. Eso es lo que es un argumento. Es un razonamiento. Es una explicación racional que demuestra, refuta o justifica el por qué sí o por qué no tal cosa en nuestra vida. Y mira, quiero ponerte el ejemplo del azúcar. El azúcar o los alimentos con cero valor nutricional. Yo he podido constatar reiteradamente en mi propia vida y en la vida de otros que cuando tocas el tema,
es bien complicado, ¿no? Tú le dices a una persona, oye, no consumas tanta azúcar o alimentos, harinas refinadas o alimentos con cero valor nutricional. Y normalmente las personas te argumentan durísimo. Y es una fortaleza en sus vidas. Es algo impenetrable, es algo que no fácilmente van a ceder. No fácilmente lo van a hacer, no van a abrirse fácilmente a decir, ah, sí, ¿de veras? Sí, pues entonces a partir de ahora no consumo ese tipo de alimentos. O no voy a consumir alimentos que tengan alto contenido o concentraciones altas de azúcar, porque no me conviene a mi salud. Normalmente esta idea no penetra. Y es un ejemplo de este tipo de principio, que a veces tenemos arraigadas las ideas de por qué sí o por qué no algo, y no recibimos, no permitimos que aquello penetre. Y para poder penetrar y quitar ese hábito o esas costumbres, hay que derribar argumentos. Literalmente hay que derribar argumentos. Hay personas o habemos personas que nos gusta la investigación y que le googleamos o investigamos, y entonces descubrimos lo nocivo y lo pernicioso de algunas prácticas nutricionales, y entonces hacemos los ajustes en la vida. Y entonces hay cosas que de pronto ya no existen en nuestra vida. Lo que era una fortaleza, lo que era algo impenetrable, lo que era algo que no íbamos a dejar de hacer, de pronto ya no lo hacemos. Y así podríamos hablar de muchas cosas espirituales. Yo podría hablarte en este sentido de la oración, por ejemplo, o de la lectura de las escrituras, o podríamos hablar del ayuno, de muchas cosas que normalmente tenemos una fortaleza y estamos cerrados y es infranqueable aquella cosa, y hay que derribar argumentos. Y se requiere de toda una estrategia militar, y es algo que no es tan sencillo, es complicado. Entonces, aquí el punto de lo que quiero enfatizar, mis queridos, es cualquier argumento contrario a Dios es un argumento que debe ser derribado. Cualquier argumento contrario a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha establecido, es una altivez, dice este texto. Fíjate, revísalo conmigo. ¿Cómo dice? Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra Dios. Se levanta contra el conocimiento de Dios. Y que te van a guiar hacia la desobediencia, dicho sea de paso. Entonces, cada cosa que se levanta contra Dios es un argumento, un razonamiento que debe ser destruido. Y fíjate que es interesante que el campo de batalla, según este pasaje, está en nuestros pensamientos. Porque ahí está la solución, dice, llevando cautivo todo pensamiento. Y llevar cautivo, si te acuerdas, ¿no? Es como cuando tomabas al enemigo y te lo llevabas a tu territorio, a tu ciudad. Eran llevados cautivos los prisioneros. Y eso es lo que está diciendo aquí, que el campo de batalla es el pensamiento, y que tenemos que llevar los pensamientos cautivos, sometidos. De esta palabra pensamiento me di el tiempo de revisar un poquito el griego. Quiero aclarar, yo no sé griego, no lo hago en ese sentido, simplemente que son principios o son palabras que nos dan luz, como es este caso. El griego aquí es noema. Ese es el griego de esta palabra pensamientos, que está principalmente en 2 Corintios, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 11. Y se traduce básicamente como entendimiento o pensamientos o mente. Pero esta palabrita viene de una raíz que es noeo, que quiere decir entender. Entonces, el entendimiento está ligado con
la fortaleza y el argumento que se levanta en contra de Dios. No sé si te ha pasado, a veces es desesperante cuando parece que las personas no entienden o no entendemos. Cuando le explicas algo a alguien y no lo ven. ¿No se te ha pasado? Nosotros los pastores o los líderes o ministros o como nos quieran llamar, nos pasa muy frecuentemente, ¿no? Que a veces nos desesperamos un poco porque vemos que por más que tratamos de explicar y de convencer y de aclarar y de ilustrar y de iluminar los principios espirituales que rigen la vida espiritual, las personas parecieran o pareciéramos no entender. No sé si lo has visto. Es increíble, de veras, es desesperante porque hay cosas que son realmente determinantes y de gran importancia, como por ejemplo lo de la oración que hablábamos la semana pasada. Y las personas no oramos o no oran. Dices, oye, pero es que mira el argumento y date cuenta de esto y de aquello. Parecieran no entender. Y así es lo que quiere decir esta raíz. Mira, por ejemplo, te quiero poner ejemplos prácticos. La Escritura, el Señor nos dice en su palabra que no nos debemos unir en yugo desigual con los incrédulos. Y hay cristianos y cristianas que aunque lo saben, aunque lo han oído, aunque se les ha predicado, se les ha explicado, se les ha amplificado la idea, se les han dicho un montón de argumentos, lo hacen. Y son verdaderos convertidos, verdaderos cristianos, hijos de Dios, creyentes, gente nacida de nuevo, que no está consciente de que estamos en medio de una guerra y que cualquier cosa que se levanta en contra de Dios debe ser derribada. Otro ejemplo, la falta de amor y el maltrato matrimonial. Es terrible, hermanos. Es terrible. Esto es algo que se ve constantemente en las familias cristianas. Dices, oye, espérame, ya estudiamos, ya leímos, ya analizamos, ya verificamos, ya... Y sigue habiendo falta de amor y maltrato en el interior del matrimonio. Y no siempre es del hombre para con la esposa, A veces también es de la esposa para con el esposo. Más frecuente de lo que tú te imaginas. Unas faltas de respeto asombrosas. Mira, otra área de estas es el área de la disciplina infantil. Conozco cualquier cantidad de padres cristianos que no están dispuestos a educar a sus hijos bajo los principios de la Escritura. Tienen otras ideas, tienen otros principios, tienen otros valores, creen en otras cosas, puras tonterías. Perdóname. Puras tonterías, altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Dios ya dijo cómo hay que educar a los hijos. No, ellos lo hacen de otra manera. Pero es que ya lo leímos y ya nos lo predicaron y ya nos lo enseñaron. Y el maestro y en la escuela dominical y en la predicación y en el salón de clases y en todos lados nos han enseñado. Lo hemos leído en la Biblia. Y ahí vamos y lo hacemos a la manera del mundo. La indiferencia de los hijos para con los padres. La desobediencia de los hijos para con los padres. Oye, ni qué hablar de la impureza sexual. En cualquiera de sus formas. En cualquiera de sus formas. Es increíble las lamentables testimonios y evidencias e historias de cristianos que se entregan a la impureza sexual. Es increíble. Y podríamos seguir hablando del recurso de la mentira como un recurso para poder resolver cosas y para hacer negocios y para... Dices, no, espérame. Y así de otras muchas cosas. Podremos seguir hablando, ¿no? Ya no quiero seguir citando más cosas, pero
Quiero insistir, cualquier argumento contrario a lo que Dios ha dicho, que se levante en contra de la forma en la que Dios ha dicho que se deben hacer las cosas, es una altivez. Es una altivez y debe ser derribada. Y ahí es donde perdemos nuestras batallas. O las ganamos. O las ganamos. Tú sabes que históricamente hablando, millones de seres humanos se han levantado en contra de Dios para echar por tierra los principios de Dios, los valores de Dios, la revelación de Dios. Y han cuestionado. Es pura soberbia. Es pura altivez. Mira, la definición de altivez es sentimiento de superioridad frente a los demás, y yo le añadiría frente a Dios, que provoca un trato distante o despreciativo. Esa es la altivez. Es un sentimiento de superioridad. En este caso, frente a Dios. Yo sé más que Dios. Dios dice que debo disciplinar a mi hijo de cierta forma. No, yo sé más. Dios dice que no me debo unir en yugo desigual. No, yo te voy a decir cómo es. Y así lo que me digas. Es falta de humildad. Es falta de humildad para reconocer que lo que yo creo y que mis valores y mis premisas y mis argumentos están mal y que los de Dios son los buenos y que lo que Dios dice, eso es, y que Dios tiene razón y que Dios es superior a nosotros y de que Él sí sabe y de lo que Él diga. Eso es humildad. Es rechazar o dejar a un lado mis propios argumentos y mis propios razonamientos de por qué quiero o no quiero hacer tal o cual cosa y abrazar el argumento de Dios y entonces hacer lo que dice este versículo 5. Te lo quiero leer, pero quiero decirte que aquí termino. En conclusión, quiero terminar con esto. Versículo 4, me regreso al texto de 2 Corintios. Versículo 4, las armas de nuestra milicia son poderosas. Son poderosas para la destrucción de fortalezas. Son las armas de Dios. Son los recursos de Dios. Son los principios de Dios, los valores de Dios. Son argumentos suficientes para derribar los otros. Y son poderosos, y son más grandes, y son más fuertes. Están diseñadas para eso. Para eso sirven las armas de nuestra milicia. Podemos destruir las fortalezas, derribar los argumentos con los argumentos de Dios, con los valores de Dios, con los principios de Dios. Pero una de las claves de este pasaje es el versículo 5, que dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La victoria, mis amados, está en la sencilla obediencia. Ya lo hablábamos también la semana pasada, la antepasada creo, en la sencilla obediencia a Cristo. Ahí está la victoria. Cuando tú y yo abandonamos un argumento, el que me digas, que es en contra de lo que Dios ha dicho, cuando lo abandonamos, o cuando lo llevamos cautivo, cuando lo apresamos, lo encerramos y lo llevamos cautivo a la obediencia, ahí está la victoria. La sencilla obediencia. Es decir, yo no voy a mentir, no porque no sea lo más estratégicamente inteligente, sino no voy a mentir porque el Señor me manda no mentir y quiero obedecer al Señor por encima de mis argumentos. Y voy a cotizar honestamente porque el Señor me pide. Y voy a ser sincero y honesto porque el Señor me lo pide. Y voy a amar a mi esposa porque el Señor me lo pide. Y voy a educar a mis hijos en la disciplina del Señor porque el Señor me lo pide. Y voy a hacer lo que voy a hacer. Voy a dejar de hacer lo que voy a dejar de hacer porque el Señor me lo pide. Por sencilla obediencia.
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, a la práctica, a la aplicación. Mis pensamientos pudieran estar en contra de lo que Dios dice, de lo que Dios quiere, pero yo voy a obedecer. Y entonces, en ese momento, mis pensamientos se sujetan a la obediencia. Voy a obedecer porque Él lo manda. Punto. ¿Sí estás? Bueno, eso espero. Vamos a orar. Señor, te agradecemos profundamente de lo más hondo de nuestro corazón por tu palabra, por estos principios espirituales, por estas verdades, por estas realidades. Gracias, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes, que nos des claridad en cuanto a estos principios y que podamos estar activos en esta guerra espiritual, aprovechando estos recursos, entendiendo cómo funciona esto, Señor, y que podamos avanzar en nuestra vida y derrotar a los enemigos y cumplir con tu voluntad, Señor, y descubrir una vida maravillosa, Señor, victoriosa, triunfante, libre, bendecida, deliciosa, Señor, que has preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta vida preciosa que has puesto delante de nosotros, esta tierra prometida, este lugar increíble. Enséñanos a hacer uso de estas herramientas militares que has puesto en nuestras manos, para que podamos combatir contra el pecado y podamos luchar esta lucha que tenemos enfrente, Señor, pero salir vencedores, salir victoriosos. Que, Señor, pues pedimos tu ayuda, pedimos tu luz, que tu Espíritu nos convenza, nos mueva, Señor, y nos ayudes a convertirnos en cristianos obedientes. Y que si tú dices que no me una en yugo desigual, obedecer. Y si tú me dices que perdone, perdonar. Y si tú me dices que ame, amar. Y si tú me dices que ayune, ayunar. Y tú me dices que ore, orar. Y si lo que tú me digas, Señor, porque tú me lo dices, porque tú me lo pides. Yo quiero convertirme, todos nosotros queremos convertirme en hijos obedientes. Pero hay una guerra en medio, Señor, y esto se pone feo y se pone duro. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Permítenos descubrir este principio, Señor, y constatar que los argumentos, que las armas de nuestra milicia son poderosas en ti, Señor, para la destrucción de todo lo que debe ser destruido en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, te adoramos, Señor Jesucristo, te adoramos, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues un gusto estar aquí de nuevo. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Abrazo.